Ser Podcast. Buenas noches. ¿Qué seudónimo quieres que utilicemos al principio de la conversación? La Joya. La Joya. Vale. Bueno, esta es una charla, un viaje en realidad, que comienza en el mar y nos despediremos en un faro. Entonces quiero que me cuentes tu relación con el mar, cómo es, qué significa para ti, cuándo descubres el mar. Bueno, yo soy de Santiago de Chile y no tiene mar Santiago de Chile, como mi sueño. Y el mar lo descubrí cuando iba a la quinta región, a Valparaíso, Viña del Mar, no sé si tú has estado ahí, pero es un mar, es el Océano Pacífico, que ahí no es nada de Pacífico, o sea, es un mar que a mí siempre me dio mucho miedo, no solamente por el mar y sus olas y cómo te chupaba cuando uno trataba de meterse, sino que por los tsunamis también y los maremotos, que tenemos mucho en Chile. Siempre esta cosa de que de hecho yo cuando descubrí la muerte, cuando pequeña me acuerdo que la descubrí al darme cuenta de que podía haber un tsunami, que ese tsunami me podía matar, básicamente. Entonces el mar lo he visto como algo muy cercano a la muerte y con respeto también, con respeto, sí. Hablas de Valparaíso, la perla del Pacífico, la joya del Pacífico. La joya del Pacífico, sí. Allí en las caletas es donde se reúnen y se reunían los intelectuales, ¿no? Los poetas, los artistas, en esas caletas que hay donde llegan los pescadores con el pescado fresco y es ahí donde se intercambiaba la cultura, ¿no? Sí, y aún sí, bueno, estuve hace poco ahí, hace 2 meses estuve, de hecho, con las tesis, con una de las tesis, que son las que hicieron esta canción de Un violador en tu camino, que fue una de las cosas más importantes que salió del estallido social de Chile, yo siento, y ahí hay una cultura muy, muy power de música electrónica también. Bueno, yo he ido a tocar 1000 veces y es una ciudad muy cultural, es mi ciudad favorita después de Santiago. Y es la ciudad que me acercó al mar también a mí. Y no solamente Valparaíso, también Viña, pero es todo ese borde costero que también siempre está nublado. Es como bien melancólico, ¿no? Este mar que ustedes tienen mediterráneo, como de playita, sino que es un mar como más triste también, sí, porque no hay tanto sol. Vámonos a Santiago, al lugar que te vio nacer. ¿Cómo era tu casa? Mi casa era una casa de esquina, yo vivía con mis abuelos cuando pequeña, vivíamos mi mamá, mi papá, mis abuelos, vivía con un tío también, era mucha gente en la casa y era una casa grande, de techo alto y había mucha música ahí, sí. Había mucha música. Sí. Vale, voy a llevarte a la cama de tus padres. Entonces están tus padres, uno de tus hermanos y tú, y en la tele podría estar sonando esto. Amo los Simpsons, que es la Biblia de la vida, ahí está todo. ¿Qué recuerdos te trae esa imagen de los 4 en esa cama viendo los Simpsons? Bueno, es que mis papás eran muy jóvenes, yo recuerdo estar con adolescentes más que con papás. Entonces era muy divertido todo, mi papá era muy juguetón, nos inventaba juegos, veíamos los Simpsons, nos reíamos mucho. También veíamos Ren y Stimpy, no sé si los conoces, como aquí no. Una cosa, unos dibujos medio obscenos de MTV y éramos 4 niños en la cama, así como divirtiéndonos. No tuve esa imagen de padres como castigadores, sino que, bueno, a veces sí obviamente nos castigaban y a veces incluso nos pegaban un tate, pero eso, me crié con adolescentes porque mi papá me tuvieron a los 19, 20, así por ahí. Ah, sí. ¿Siguen juntos tus padres? Sí. ¿Siguen juntos? Sí. ¿Y cómo era vivir con los abuelos? Creo que tu abuelo era muy melómano, ¿no? Tenía una discoteca con CDs, con discos de vinilo, con radio, con casetes. Sí, con casetes, con todo, sí. Bueno, vivir con los abuelos tenía sus pros y sus contras, porque igual mis papás como que querían irse de ahí, no, pero a la vez como que mi abuela era la figura autoritaria, entonces eso pasa, yo creo, la gente que vive con abuelos, que los abuelos son los que mandan igual un poco, porque es como una cosa como, están los papás de tus padres ahí administrando, pero a la vez era lo máximo porque obviamente son abuelos, entonces yo cualquier cosa, injusticia con mi mamá iba donde mi abuela, también mi abuelo era súper divertido también, tenía muchos libros, también tenía pornografía, que se la habré visto en algún momento también. Entonces
era raro, pero fue mi realidad y también me crié con una persona autista que también me hizo meterme como más en el terreno inconsciente y el de la música, que era mi tío, el hijo de mis abuelos, hermano de mi madre también. Y si tu madre era tan joven, ¿tu tío también sería joven? ¿Era joven? Más joven que mi madre, sí. Más joven que tu madre, Sí. es casi tu hermano mayor, ¿no? Claro. ¿Y cómo es vivir con un autista? Bueno, él era no solamente autista, sino que también tenía hidrocefalia. ¿Conoces la hidrocefalia? No. Es una enfermedad que es como mucha agua en la cabeza, entonces tenía una cabeza gigante, era un poco hombre elefante. De hecho, salíamos a la calle y era como todos mirando así. Era una cosa súper loca y para nosotros era la persona más normal del mundo, así. Y fue muy lindo criarme con él porque él me ayudó a conectarme con la música. Él escuchaba todo el día radio, era como la única cosa que lo conectaba a algo, era la radio. Y también nos divertíamos un montón porque él era tartamudo, yo le enseñaba palabras, se equivocaba. La verdad lo pasé muy bien, fue mi gran amigo y compañero de toda mi infancia, el Ramón. ¿Murió tu tío? Sí, ¿tu murió tío Ramón? hace como 4 años, sí. Ujú. Lo vi morir, de hecho. Fue heavy. Dices que fue tu mejor amigo Sí. de niña. Sí. Qué relación, ¿no? Tan especial. Sí, total. Yo creo que la gente que se ha criado con personas con alguna, no sé cómo se le llama aquí, es que la palabra es discapacidad, no Con distintas capacidades. Exacto, lo deben sentir y también te hace tener yo creo, una visión diferente de la vida también, como, no sé, valorar más las cosas. A veces veo a la gente que se da tantas vueltas y yo me crié con Ramón, que era una persona que realmente había que ayudarlo mucho para que llevara la vida, y mi familia también, vivimos con él y mis padres se hicieron cargo hasta viejo, entonces fue muy lindo igual y me enseñó muchas cosas importantes a mí y a toda mi familia de la vida, sí. Cuando bajabas con él a la calle, cuando bajabais juntos, que dices que todo el mundo os miraba, ¿había complicidad, había ternura o había crítica, insultos? ¿Cómo era esa relación de los demás con tu tío? Era como sorpresa, pero era la gente tratando de que no se notara que lo estaban mirando, pero todos lo miraban porque realmente tenía una cabeza muy grande, era un cabezón así. La tenía. Era muy grande su cabeza, entonces como que los niños eran como, wow, mira. Así que sí, el Ramón, y como te digo, para nosotros era lo más normal porque yo vivía todos los días con él. Incluso le llevaba alguna novia y quedaban como, wow, en shock, así. Hay una cosa muy interesante que has dicho, que parte de tu vinculación con la música se la debes a él, ¿no? ¿Por qué? Yo creo que porque él estaba todo el día con su radio escuchando música y me enseñó mucho de la música porque era lo único que hacía. Entonces yo me crié con él sentada en las tardes, en ese tiempo no había internet ni nada, escuchando música. Entonces esta cosa de apreciación de que los músicos tenemos tiene que ver también con escuchar mucha música. Entonces él estaba ahí escuchando música y yo escuchaba la música con él. Entonces era mucha música, todo el día, y yo soy una enciclopedia de la música en mi primera etapa gracias a él. Alguna vez has dicho que en tu cocina sonaba el Yo no te pido la luna, con él, que luego sí. hiciste una versión, la escuchabas con él. Totalmente, sí. sí. ¿Él escuchó la versión que tú hiciste? Vamos a oírla. No, creo que se la mostré, pero él pescaba lo que, o sea, él, no, así que no se dice pescaba, pero como que era autista, pues, entonces le habré mostrado música mía, pero estaba en otro planeta, además cada vez se fue aislando más, la verdad. ¿Qué crees que hubiera dicho si hubiera sido consciente de esta versión tuya de Daniela Romo? Habías dicho como gracias a mí que la tocaste. Sí. La verdad es que en tu casa se escuchaba de todo, ¿no? Porque, pues eso, tu padre podía estar escuchando los Bee Gees, tu abuelo Queen, tu madre Camilo VI, sí. Tu Mecano. O sea, un poco la música estaba en todos los poros de la casa.
Claro, y nadie era artista. Yo fui la primera que me dediqué a ser artista, pero todo era, les gustaba mucho la música. Entonces había como una cosa frustrada de toda la familia que alguien se quería atrever, pero nadie se había atrevido hasta que me atreví yo. A mí me gusta mucho lo de la flauta dulce, ¿no? Sí. ¿Tú también tocabas? Sí, solo que yo mal. Yo igual no, al principio no muy bien. Claro, es probablemente el primer instrumento que tenemos desde que somos niñas, ¿no? O el Casio, ¿no? El Casio que te regalan blanco. Claro. Y luego la flauta dulce con la que atronas en la casa los villancicos, cantas Star Wars, sacas versiones de todas las canciones. Tú también tenías esa flauta dulce, ¿no? Sí, bueno, y mi mamá ya quería agarrar la flauta y pegarme por la cabeza porque estaba todo el día tocando, porque claro, por esas ganas de hacer música y era lo único que había ahí a la mano. Estaba el tecladito, pero la flauta tiene esa cosa que es como es un canto también, es un canto, es aire. Así que sí, estaba todo el día, me sacaba las canciones de los dibujitos animados, de los Simpsons, de todo. Y eso era por ganas de también entrenar el oído y de empezar a hacer música. Sí. ¿Cuándo empiezas verdaderamente a hacer música? ¿Cuándo compones tu primera canción? Cuando nos regalaron un ordenador y ahí un PC. Con un PC, la grabadora de sonidos del PC, había una grabadora de sonidos que era grabadora de sonidos, no ponía play, y yo tenía una grabadora externa, estas grabadoras de cassette, entonces yo iba haciendo como grabándome de aquí a allá, de allá a acá, y con la flauta dulce y todo, y ahí empecé como a hacer canciones, yo creo como a los 12, 13 años, sí. ¿Recordarías la letra de una de tus primeras canciones? ¿Y la melodía? ¿Podrías tararearla un poco, cantarla un poco? Sí, decía como, el que vaya... tiene los créditos, tiene la high score. Esa era mi primera canción. ¿Esa es tu primera canción? ¿A quién se la cantaste? A una persona de mi colegio me llamaba la atención, que siempre quería, era un poco no era de odio, pero de rabia, a una persona que siempre quería los créditos de todo. En el fondo quería que todo el mundo supiera que ella era lo máximo. O él, no me acuerdo. No, era una compañera de colegio. Entonces era un poco como, tú siempre quieres los créditos de todo. Quieres el high score, que es el puntaje mayor en un videojuego. Eso. Era una cosa... Y le cantas a ella, sí, a esta persona, esa canción. Sí. A ver, ¿por qué Javiera Mena, la compositora, cantante chilena, la música Javiera Mena, se ha puesto la joya de seudónimo? Bueno, un seudónimo que me pusieron a mí, la verdad, porque yo tengo una canción que se llama La Joya, y mis fans me empezaron a poner La Joya con el tiempo, y me pareció lo máximo que me ponen Javiera Mena, La Joya. La Joya, sí, desde luego. Y me encanta tener ese seudónimo y se lo debo a ellos. Yo no me puse así, ellos me pusieron, sí. ¿Cuándo te subes a un escenario y te das cuenta de que tienes tirón para el público? Fue algo gradual igual. Fue cuando empecé a tocar en circuito de discotecas, de clubs, y me daba cuenta que la gente iba. Me acuerdo una vez, bueno, no sé hace cuántos años ya, pero que había una chica en primera fila. Yo había sacado un demo recién por internet, se había filtrado, no sé, hace 2 semanas, y yo vi a alguien cantando la canción. Entonces yo dije, esta persona se aprendió una canción que yo acabo de componer hace una semana. O sea, igual bien, dije, igual bien. Sí, porque a ver, la gente, tú eres del 83, ¿no? Sí. Naces en el 83. Claro, tú ya no eres de una generación en la que cuando uno compone una canción tiene que ir a una discográfica a enseñárselo, ¿no? Tú ya tenías la libertad de poder mostrar lo que hacías en internet. Ese es un cambio fundamental. Sí, yo fui creo que la primera generación de que pudo como salir adelante sin una disquera, sí. Incluso justo cuando yo salí, las disqueras estaban como, ¿qué hacemos con la piratería también? ¿Y tus padres qué dijeron? ¿Qué dijeron en casa? Ellos son medio científicos, ¿no? ¿O se dedican a la ciencia? Mi hermano se dedica a la ciencia y mi padre no se dedica a la construcción, es más cerebro matemática, pero mi familia es de científicos. Es de científicos. Sí, pero mis padres no son tan científicos. Mi padre sí. Y me dijeron que sí, que lo hiciera, sí. Me metieron ficha para hacer música, sí. Es que yo estaba muy convencida, creo que me vieron un autoconvencimiento muy grande también. Pegaste un pelotazo casi desde el principio, Javiera Mena, ¿no? Enseguida empezaste a hacer giras, conciertos, a llenar garitos, a viajar, ¿no? A viajar, sí. No sé cuándo fue la primera vez que viniste a España, pero igual viniste casi para presentar tu primer disco. Sí, vine con Erlen Oye, de Kings of Convenience. Él me invitó a España, yo nunca había venido. No sé hace cuántos años, siempre me equivoco con los años, pero... Pero pues, muy pronto, ¿no? Empezaste a viajar. Muy pronto, sí. Sí. ¿Siempre pensaste que iba a funcionar? ¿Nunca tuviste miedo?
Al principio no, creo que el motor, como que el fuego principal fue con mucha confianza, sí. Mucha confianza y muchas ganas también de viajar, porque veniendo de un país tan alejado como del mundo, igual un poco Chile igual es como el fin del mundo. Entonces sabía que había que viajar para el tipo de música que yo hacía, sabía que en Chile no iba a poder hacer todo lo que quería hacer, así que empecé con Argentina, después fui para México, después vine a España y así empecé de a poquito, sí. Vale, cuando la gente te está oyendo no entiende qué tipo de música haces, ¿no? ¿Por qué en Chile no se hacía esa música cuando Chile tiene una trayectoria musical también impresionante, ¿no? Entonces, ¿qué música haces para que la gente que esté escuchando entienda por qué de pronto necesitabas viajar para compartir? Sí, es que bueno, en Chile, claro, hay una herencia de música popular potente, música más folclórica, cumbia también, música romántica, pero yo sentía la música que yo hacía, por eso me gustó tanto España, que había una herencia de música electropop, que es la que yo hago, música, es como un pop más de autor, pero es bien alternativo también. Entonces, claro, Chile es un país pequeño igual, somos 17 millones, aquí son 48, 49, entonces también es difícil geográficamente moverse. Así que a pesar de que Chile igual es mi territorio número uno, yo sabía que tenía que complementarlo con otros lados por el que esa música aún no era muy popular en mis comienzos, ahora sí. Javiera, ¿recuerdas tu primer escenario fuera de Chile en el que vieras a todo el mundo votando y cantando tus canciones? En Argentina, sí. Argentina. Buenos Aires. Buenos Aires, de hecho, mi primer disco lo edité antes en Buenos Aires que en Chile, en Argentina. Y me acuerdo de haber estado tocando ahí, que estaban en el público los Miranda, gente que yo admiraba, y fue como, oh, así, Argentina fue el segundo país que empecé a ir y amo Argentina. Sí. Sabes que nosotros tenemos una... Bueno, querría que me contaras qué pasó en Viña del Mar con Alejandro Sanz, porque... Sí. Ahora me da risa, ahora me da risa. Claro, por eso sé que ahora ya te da risa, Sí. aunque menuda situación, ¿no? A ver, Alejandro Sanz te invita a cantar... Ya, voy a contar cómo fue. Venga, cuéntalo, Javiera Mena. Ya, yo estaba en el Festival de Viña del Mar como jurado. No sé si tú has visto el Festival de Viña del Mar. Bueno, es multitudinario, ¿no? Es uno de los festivales más importantes de Latinoamérica. Sí, es como una mezcla de Eurovisión, pero también Sí. hay números, no es que sea solamente competencia. Entonces hay un jurado. Y yo era parte de ese jurado, entonces tenía una cantidad de actividades todo el día, que había que ir a un asilo de ancianos, porque esto es a través de la municipalidad, ¿cómo le dicen aquí? Bueno, ay, se me olvidó el nombre, pero es algo muy de la ciudad de Viña del Mar, entonces hay que hacer muchas actividades como jurado. Y entre todas estas actividades llega el manager de Alejandro Sanz y nos dice, oye, queremos que Javiera se suba a cantar con Alejandro. Y eso. Bueno, ¿tú le conocías? ¿Habías oído sus canciones? Sí, la había ¿no? oído, sí, la había oído. Y me dicen, me dan a elegir 4 canciones, de las cuales yo solo conocía Corazón Partido. Entonces yo dije, obvio Corazón Partido, todo bien, démosle. Pero esto de un día para otro, o sea, de un día para otro. De repente, eso, me pongo a ensayarla y yo sentía que, claro, que no era como tanto mi onda porque es flamenca, es una canción como, no sé si es flamenca. Pop flamenco, ¿no? Claro, Sí, tiene pop, una cosa sí, media es una rumba. mezcla, sí, exacto. Entonces, al momento del único ensayo que fue ir a subirse el mismo día, en la mañana, a la prueba de sonido, lo ensayamos ahí y me salió relativamente bien desde lo que yo opinaba. Y después en la noche me subo al escenario y... ¿Cuánta gente podía haber mirando? 30.000 ahí y en la casa, no sé, millones. Y no es la primera vez que me equivoco, pero la cosa es que equivocarse en Viña del Mar es una cosa muy terrible, así. Porque hay mucha prensa de farándula alrededor, hay gente esperando que pase algo también, ¿cachai? Entonces, nada, pues me subí al escenario, de repente yo soy muy despistada, me despisté un poco y empecé a cantar cualquier cosa. O sea, que podría hacerlo yo, ¿no? Claro, como cuando crees que no se note que no se nota que no te estás sabiendo la letra, pero sí, me la sabía. O sea, no, estaba como, yo dije, y lo peor es que me bajé del escenario y dije, no se notó. Alejandro se ve que te ayudó un poco, ¿no? Que él sí se dio cuenta y entonces él iba diciendo como, acabando la... Es como cuando vas acabando con la sílaba de la última sílaba de las palabras, ¿no? Claro, cuando sí. te medio sabes la canción, pero no. Sí, no, fue horrible porque yo me acuerdo el momento que me desconcentré y dije, callé, no sé cómo se dice aquí, como se fue todo al carajo y fue como un segundo, un lapsus, como le dice aquí, un lapsus. Entonces eso, y me bajé del escenario, yo dije, no se notó, abro y tenía, no sé,
10.000 notificaciones, fui trending topic mundial, me hicieron un bullying increíble en redes sociales, fue como mi pagar piso en la televisión, porque yo nunca había estado en la televisión y en ese mundo y ahí fue como ya me entré. ¿Y qué noche pasaste? Horrible, horrible. Ahora me río, pero en ese momento fue horrible porque había mucho bullying, mucho odio también, como eres lo peor, cómo dejaste así parado a Chile frente a Alejandro Sanz, como si fuera así como algo medio de competencia, así. Y nada, y al otro día prensa de farándula, como en todos los programas lo comentaban, lo repetían una y otra vez, y eso. Y ¿Alejandro qué te dijo? Nada, muy buena onda él. De hecho, de ahí me invitó también a cosas de él. Después él también se equivocó en otra cosa, pero claro, no es lo mismo equivocarse en un concierto que equivocarse en el Festival de Viña del Mar. No, y muy buena onda con Alejandro, así como que hasta el día de hoy. Sí. Nos unió esa situación. Javier Amena, me gusta mucho la canción 2. Ah, que acaba de salir. Vamos a escucharla. Dos latidos y un suspiro, dos caminos y un destino, dos historias de un capítulo de amor, dos miradas que se cruzan y dos cuerpos que se usan, dos amores en un solo corazón. ¡Qué confusión! ¿Verdad? Quiero su felicidad y voy a ser honesta para sentir la libertad. Y duele, no quiero lastimarte más, pero nena, si es la vida, habrá que vivirla y ya. Tantas horas pensando en ella, los minutos se convierten en estrellas. Dime qué es lo que quieres tú, acércate, apaga la luz. Dos latidos y un suspiro, dos caminos y un destino, dos historias de un capítulo de amor, dos miradas que se cruzan y dos cuerpos que se usan, dos amores en un solo corazón, dos latidos y un suspiro, dos caminos y un destino, dos historias de un capítulo de amor, dos miradas que se cruzan y dos cuerpos que se usan, dos amores en un solo corazón. Dos amores en un solo corazón. ¡Qué confusión! ¡Qué confusión! Dos amores en un solo corazón. Porque claro, es una balada de amor en toda regla, salvo que esté titula 2, pero hay 3 personas aquí, ¿no? Sí, hay 3, sí. Hay 3 personas, un triángulo amoroso de toda la vida, de todas las canciones. Pero claro, desde otra perspectiva, pero es la misma historia que se repite una y otra vez. Exacto. En la literatura, en las canciones. Entonces. La historia del amor. La historia del amor, ¿no? sí. Que suele ser de 3 en lugar de ser entre 2. ¿Por qué la has escrito esta canción, esta balada tan romántica? Porque es muy romántica, tampoco es electropop al que nos tienes acostumbradas, ¿no? Sí, me gusta la balada a mí. Yo tengo algunas baladas igual por ahí, las retomé y cada vez me gustan más. Es más caro hacer baladas también, o sea, grabamos cuerdas, 8 personas ahí en el DF tocando. Entonces, claro, los tiempos hay que focalizarse bien para hacerlas, pero me encanta esa cosa como más cálida. Y la escribí con mi amiga Marian Rusi, otra compositora en el DF, porque a las dos no había pasado algo parecido y a quien no le ha pasado, la verdad.
Entonces me acuerdo que fuimos a comprar, dijimos, hagamos una canción. Fuimos a comprar y había una señora y vendía dos gatitos. Y fue como, oye, esto es como, podríamos hacer una canción de esto, como que alguien que ama a 2 personas y tiene que comprar 2 regalos cuando llega a su casa, ¿cachai? No uno. Claro, ¿y cómo se sale de esto? Primero, si hay que salir, porque, claro, estamos en un mundo que parece hecho para la pareja, pero lo que venimos diciendo, ¿no? Es mucho más típico, que las relaciones sean entre 3, no entre 3, que siempre un corazón esté repartido entre 2 personas, ¿no? Como esta canción del Cigala. Y no estar loco, ¿no? ¿Cómo se puede querer a 2 personas a la vez y no estar loco? No lo he escuchado. Sí, bueno, es que hay 500.000 canciones que hablan de esto, ¿no? Vale, ¿cómo se lleva lo de una relación de 3? Qué confusión, porque yo creo que, bueno, depende de la persona, o sea, hay gente que es más loba, que hace estas monogamias sucesivas. Hay gente que puede estar con 2 a la vez, pero es complicado. La verdad, yo no soy experta en este tema. Ahora, la canción, no. Como se habla tanto de poliamor, ¿no? Bueno, se habla, vamos, quiero decir, es una alternativa, es una opción perfecta para el que la quiera, pero no debe ser fácil. No es fácil. Yo veo a la gente poliamando ahí. Hay un meme muy divertido que dice, lo poliamaron, que sale un mono en el suelo así, porque la verdad es horrible y he hablado con gente más joven que se las dan, del que el poliamor todo bien y lo pasan súper mal. Lo otro es más ordenado, la monogamia es más ordenada, pero igual hay un momento claro que la gente quiere volver a sentir entusiasmo por otra, es la típica conversación que tiene uno con su amiga, pero nadie la habla. Pero bueno, hay una persona que a mí me encanta que habla mucho de este tema que se llama Brigitte Vasallo, que es una catalana que yo me leí sus libros y yo tampoco tengo la respuesta, pero ella es más instruida en el tema, la verdad. Yo solo hago canciones que solamente plantean y ofrecen una emoción que es la confusión, que todos tenemos, pero claro, los tiempos van cambiando y nadie sabe qué hacer, que el poliamor, que la monogamia, yo no tengo la respuesta, la verdad. ¿Tú sí? No. La verdad es que yo sí que veo difícil mantener el deseo a largo plazo. Sí, no, imposible. ¿No? Es que el parejas deseo, a largo plazo, que se mantenga el deseo. Es que el deseo es lo que no está. Claro, la realidad y el deseo, ¿no? Cuando cumples el deseo ya deja de serlo. Exacto. Vale, Javier Amena, tenemos que despedirnos. Oh, buena. Entonces, venga, vámonos a un faro. Me ha gustado mucho que nos hayas presentado aquí a Ramón. Ahora, sí, nunca había hablado mucho del Moncho. Sí. ¿Por qué no le llevas al faro me va a hacer llorar. a Moncho? No, está bonita, ¿no? Esa imagen, porque en realidad es a quien le debes parte de tu vinculación con la música, como hemos dicho al principio, ¿no? Gracias a él, te diría. Te lo dije. Claro, sí, te lo dije, mira. Vale, entonces, ¿podríais estar, Ramón y tú, en un faro? Me gustaría que me dijeras qué música podría estar sonando que a él le gustara. Salvatore Adamo, ¿lo conocen? No, pero Camilo lo buscamos. Camilo VI mejor. Ah, Camilo VI, sí. Vale. ¿Qué canción de Camilo VI? Bueno, podemos poner cualquiera, porque aquí sí que estamos familiarizados con Camilo VI, así que cualquiera. Vamos a dejar a Fresa Salvaje, nuestro igual. técnico, vamos a pedir a nuestro técnico que elige a una, o a Marina, de Camilo VI, a ver si es la que él lloraba a él con le Camilo podría VI. gustar. Se ponía a llorar. Sí, es que es muy intenso, era muy intenso. Era muy intenso, sí. Aquí Camilo no lo VI. valoran tanto por su... Cómo creció Camilo, pero es un compositor, pero... Probablemente es el cantante español que más número 1 ha tenido en este país. A ver. Ahí como con su chill out. Fresa salvaje, con cuerpo de mujer, hay vida en tu vida, pero hay algo que no ves. Yeah. ¿Esta es la que le gustaba a tu tío? Sí. Fresa salvaje, agua de manantial, río sin cauce, dime dónde vas. Yeah. Javier Amena, aquí os dejamos en el faro a tu tío y a ti, bailando a Camilo VI y cantando. Amo. Muchas gracias. A ti, Mara, lo pasé muy bien. Tus pasos seguiré
tus huellas caminaré. Y como un perro fiel ama a su dueño, yo te amaré. Quizás así sabrás que solo vivo por ti. Fresa salvaje con cuerpo de mujer, hoy me has dado tu vida. Suscríbete al Gato Pardo. Todos los episodios y contenidos adicionales en nuestra app de Cadena Ser y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la Ser de lunes a viernes a las 2:10 de la madrugada. Cadena Ser. La radio.